Y de su pecho sacó una costilla y creó a la mujer. Y cuando Adán vio esta creación, él se levanta y dice, y mira hacia Dios y dice: gracias, Dios. Tú eres bueno, Dios, me has dado algo que yo he querido. Yo me imagino, hermanos, cómo ustedes han dado gracias. Porque fíjense, escúchenme bien. Cuando yo vi a mi esposa por primera vez, mi princesa hawaiana, realmente, hermano, yo creo que Dios me puso a dormir. Sacó 2 costillas para hacer a mi esposa. Y cuando yo vi a mi esposa, no tuve otra sin que decirle a Dios: Padre Santo, aloha. Dios es bueno en su creación. Así que no es que Adán y Eva no eran buenas personas, simplemente no recibieron buena información. Por eso es que, hermanos, escuchen bien, por eso es que debemos alejarnos de las serpientes que vienen a nuestra vida. Los israelitas, en Números capítulo 13, se quedaron atrapados en el desierto. Se suponía que el desierto era un escenario donde simplemente iban a pasar por ahí. Debían de haber pasado por el desierto, pero los convirtieron en un estado atrapados. No porque no fueran buenas personas, sino porque cuando los 12 espías fueron a espiar la tierra, regresaron con 2 historias diferentes. 2 personas vieron a Dios y las otras 10 vieron a gigantes. Permitieron que el enemigo los engañara para sacarlos de una pelea que ya estaba arreglada. ¿Por qué pasó eso? Porque recibieron mala información. Pablo en el Nuevo Testamento lo expresó de esta manera. Cuando escribe a los creyentes en Corinto, dice en 1 Corintios 15:33, dice esto: no se deje engañar. No se deje engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Dice que no te dejes engañar. ¿Por qué dice eso? Dice que no te dejes engañar porque está sugiriendo que es posible, escúchenme bien, es posible que no nos demos cuenta de la influencia que alguien está teniendo en nuestras vidas. Es posible ser influenciado involuntariamente. Entonces él dice: no te dejes engañar. Fíjate en lo que dice ahora. No dice malas personas, no. Dice malas compañías. Porque hay personas que no son malas personas. Simplemente no son buenas para ti. Miren la pantalla lo que me dio Dios. Las voces equivocadas no pueden llevarnos en la dirección correcta. Por eso debemos ser prudentes y sabios con respecto a las voces a las que nos
exponemos. Esto es lo que realmente quiero que veamos. A veces, ¿están listos para esto? A veces, las voces equivocadas son voces religiosas. El hecho de que la voz sea religiosa no significa que la voz sea la correcta. Algunos de los consejos más destructivos y improductivos provienen de personas que dicen que están hablando en el nombre de Dios. Quédense conmigo. Y Jesús mismo sabe que esto es cierto. Así que en el capítulo 16, en the opening verse, Jesús tiene una conversación sincera y auténtica con los seguidores y discípulos. Y dice esto: les he dicho. En otras palabras, Él está diciendo: déjame decirte algo para que tengas claro lo que estoy diciendo. Miren esto, familia. Porque el poder aquí no está en lo que Jesús dijo. El poder aquí está en quién se lo dice. ¿A quién se lo dice? Se lo dice a los discípulos, a judíos adultos que están aprendiendo, que han memorizado gran parte de la ley, que se han sentado bajo las enseñanzas de Jesús. Y Jesús invade a su espacio y dice algo que creo que es tan poderoso. Él dice: no sé lo que has escuchado antes de escuchar esto, pero quiero aclarar la diferencia entre lo que puedes haber escuchado y lo que yo estoy diciendo. Y luego dice esto: te digo esto para que puedas tener paz. Paz. Paz, paz, cuán dulce paz. Dice: estoy preparando para decirte algo que pueda hacer la diferencia, que pueda ser aún diferente de lo que has escuchado en lugares religiosos. Te voy a decir esto para que tengas paz. Puede que escuches esto o que no escuches esto en una sinagoga, o para nosotros a lo mejor usted no escucha esto en una iglesia. Pero porque sé que quien tiene tu oído tiene tu futuro, quiero asegurarte como un buen administrador, y quiero darte una verdad del reino. Y les dice: yo lo digo para que tengas paz. En este mundo tendrás problemas. Hermano, yo he conocido a muchos cristianos que cuando aceptan a Jesús, ellos creen y dicen y predican que los problemas terminan. Y yo estoy aquí para decirles que eso no es la enseñanza de Jesús. Jesús nos enseña otra cosa. Él nos enseña que en este mundo va a haber problemas. No dice esto con el propósito, miren esto, escuchen esto. No dice esto con el propósito de asustar. Lo dice con el propósito de preparar. Preparar. Él dice: quiero que estés preparado para que si aparece algo que no esperas, está bien, es normal, todo va a estar bien. Jesús quiere decirte esto, familia. Hay algunos problemas que van a llegar a nuestra vida que son simplemente el resultado
de que tengas residencia en este mundo. Porque vivimos en este mundo, quieras o no quieras, va a haber problemas. Así que no te sorprendas por lo inevitable, pero anímate. ¿Por qué? ¿Por qué nos animamos? Porque Él dice: yo he vencido al mundo. Ciudad de Restauración, lo que Jesús está haciendo es que está educando a los discípulos sobre lo que significa ganar. Jesús está ampliando su comprensión de cómo obtener la victoria. Porque en muchos círculos religiosos, la única forma en que sentimos que ganamos es cuando evitamos. Oh, no vayas para allá porque es pecado. No hagas eso, no vayas, evítalo. Y no me malinterpreten. Hay algunas cosas que Dios bloquea y hay algunas cosas que evitamos. Un buen ejemplo, escuchen, es la Pascua. Fue una celebración instituida para recordar cuando el ángel de la destrucción vino a Egipto. Dios le dio instrucciones a Moisés y le dijo que tomara la sangre de un cordero y la pusiera en los postes de la puerta. Y cuando el ángel ve la sangre, pasará por encima de ese lugar. Es decir, escuchen bien, hay algunas cosas que podrían haber sucedido y quizás debería haber sucedido en su vida y en la mía, pero no sucedió porque usted y yo estamos cubiertos con la sangre del Cordero de Dios. Hay alguien aquí esta mañana que puede ser honesto y reflexionar sobre su vida y decir que la razón por la que todavía está aquí es porque la sangre del Señor te ha guardado. Por eso es que aquí en esta iglesia tenemos que darle a Dios todo el crédito, todo el honor y toda la gloria, porque Él está con nosotros. Él es nuestro Emmanuel. Él está contigo. ¿Recuerdan el libro de Job? Cuando la Biblia dice que Satanás se presenta ante Dios y comienza a hablar con él, empieza a hablar con el Padre, y el Padre dice: ¿has considerado a mi siervo Job? Y Satanás dice esto: ya lo he considerado. Fíjense bien, pero tienes una cobertura de protección a su alrededor. Y aquí es donde yo tuve que hablar con el Espíritu Santo. Porque si usted ve esa conversación con Dios y Satanás, usted se va a dar cuenta que Dios nunca, escuchen, esto no lo vas a encontrar en la Biblia, Dios nunca le dice a Satanás que había una cobertura de protección alrededor de Job. ¿Cómo se dio cuenta Satanás que había una cobertura de protección? ¿Cómo sabía Satanás que había una cobertura alrededor de Job, a menos que ya había intentado llegar a Job, pero no pudo entrar?
No sé si usted lo sabe en esta mañana, pero Job no es el único que tiene una cobertura a su alrededor, sino que todo usted que clama el nombre de Jesús, usted también tiene cobertura. Sus hijos también tienen esa cobertura. Su familia tiene la cobertura a su alrededor. Así que Jesús aquí está expandiendo nuestra comprensión de lo que significa vivir en victoria. Familia, el evangelio no es un evangelio de evitar los problemas o el pecado, sino es un evangelio de victoria. Jesús fue a la cruz, llegó a una tumba, pero no se quedó ahí. Venció la muerte. Y el que quiera que nosotros tengamos, y Él quiere que nosotros tengamos la fe para poder vencer cualquier problema. Hay un predicador que me gusta bastante escucharlo predicar, y él dice esto. Se llama Dr. Darius Daniels. Él dice esto: la fe no niega la realidad. La fe cree que Dios la cambiará. Qué verdad tan increíble. La fe no niega realidad. Hermanos, vamos a tener problemas, pero nuestra fe debe de creer que Dios va a cambiar la situación. Debe creerlo. Yo creo que la iglesia debería ser el brazo educativo del reino, donde se debe enseñar la forma en que Jesús hizo todo lo que Él hizo. Cuando Jesús hace las cosas a su manera, todo va a salir bien. Pero vivimos en este mundo, y en este mundo aprendemos muchas diferentes maneras de vivir nuestra vida. Deja compartir 3 de ellas. Una manera es como la cultura nos enseña. Otra manera es como la iglesia nos enseña. Y la tercera manera es como Jesús nos enseña. Vamos a regresar a la cultura un rato. ¿Qué quieres decir, Pastor Juan, cuando dices que la cultura nos enseña cómo vivir nuestra vida? Deja decirles esto. A veces ponemos mucha atención a las redes sociales, a la televisión, y queremos basar nuestra vida basada en lo que vemos a través de la televisión. Queremos vivir nuestra vida como la telenovela Un Camino, 2 mujeres y un camino. Es una novela esa. Son 3, dice el hermano. Hermanos, cuando nosotros dejamos que la cultura nos forme, va a haber problemas. La siguiente manera es la forma que la iglesia nos enseña. Y deja ser claro, y digo esto con mucho respeto y amor. A veces la iglesia hace bien y a veces la iglesia hace mal. A veces la iglesia y Jesús no están de acuerdo. Deja darles un ejemplo, porque hay bastantes. Jesús dice: no juzguéis. Pero la iglesia, ¿qué hace? La iglesia le encanta juzgar. Oh, es un deseo. Voy a escribir un canto, una adoración que dice: voy a juzgar al mundo.
Porque es un deseo. No sé por qué tantos de nosotros deseamos tener esa autoridad como cristiano para decirle a otra persona: te vas a ir al infierno. Esa no es la manera de Jesús. Creo que como iglesia necesitamos enseñarles a hacer las cosas de la manera que Jesús nos enseña. Digo esto con todo respeto y amor. Nosotros, la iglesia, hace un muy buen trabajo enseñándonos cómo servir. La iglesia hace buen trabajo enseñándonos cómo amar. Y la iglesia hace un muy buen trabajo enseñándonos cómo dar y cómo ser generosos. Pero no hemos hecho un buen trabajo enseñándoles a la gente cómo sufrir. We have not done a good job teaching Christians how to suffer. Por esta razón cultivamos una fe que no está preparada para los problemas. Y muchas veces las personas pierden su fe y se alejan de Jesús. Y pasa un problema y sienten que Dios los decepcionó porque tenían una expectativa basada en información equivocada. Y están enojados con Dios por algo que sucedió cuando Dios nunca dijo que no iba a suceder. Voy a decir lo que dice el pastor. I'm preaching better than you're amening. Familia, a veces suceden cosas donde no hay explicación. Todos atravesamos tiempos difíciles, pero su promesa es: yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Aquí, así que observen esto. Cuando la vida viene, no estamos suficientemente anclados en la verdad como para saber qué hacer cuando surgen estos problemas. Permítanme compartir 3 formas que he visto en las Escrituras que pueden ayudarnos para soportar los problemas. El primero se encuentra en Daniel capítulo 3, la historia de Sadrach, Misach y Abednego. Estos 3 jóvenes hebreos que Dios los usa de una manera muy especial. Y en el capítulo 3 de Daniel está toda la historia, una historia increíble. Y en esta historia el rey hace un decreto. Primero edifica una estatua, una imagen, y hace un decreto a todo el reino que cuando se oiga la música y el sonar de las trompetas, toda persona se inclinará y adorará a la imagen que hizo el rey. Y estos 3 hebreos, estos 3 jóvenes dijeron: yo no me inclino. Yo no me inclino. Se dieron cuenta algunas personas ahí, pueden leer la historia después, que Sadrach, Misach y Abednego no se querían inclinar. La información esa llega al rey Nabucodonosor, y el rey dice: pero ¿por qué no se inclinan? No quieren, oh rey. Y tu ley dice que el que no se incline tenemos que tirarlos al horno de fuego. ¿Qué hace el rey? Lo que cualquier otra persona haría. Agarra a los jóvenes. Y en Daniel capítulo 3 vamos a leer los versos 16, 17 y 18. Van a estar en la pantalla.
Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y sí, mira, escuche, en mi opinión, hermanos, en mi opinión, Juan Garza, en mi opinión, esta siguiente frase es la frase más poderosa de fe en la entera Biblia. Le dicen los jóvenes al rey: oh rey, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Wow, qué fe tan increíble. ¿Qué si usted y yo tuviéramos ese tipo de fe? Para decirle a alguien: no lo voy a hacer, porque mi Dios me va a salvar. Y si Dios no me salva, como quiera no lo hago. Wow. Wow. ¿Dónde está esa fe, hermanos? ¿A dónde se ha ido esa fe entre el pueblo cristiano? Where is it? Los jóvenes confiesan que el Dios verdadero es más que capaz de librarlos si así lo desea. La fe de estos jóvenes es impresionante. ¿Por qué es tan impresionante? Porque ellos, cuando leyeron los 10 mandamientos, creyeron en ellos. El segundo mandamiento, ¿qué es? ¿Cuántos se acuerdan? Dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. El segundo mandamiento, estos jóvenes lo tomaron a pecho y tuvieron esa fe de no inclinarse a otra imagen, porque Dios los iba a librar. Y luego pasa esto. Daniel capítulo 3, versos 24 y 25. En ese momento, Nabucodonosor se puso de pie y, sorprendido, les preguntó a sus consejeros. Déjame darles la historia antes de esto. Agarran a los jóvenes, los amarran, y los mismos que fueron con el rey para chismear que ellos no estaban inclinándose. ¿Qué pasa con los chismeadores, hermano? El rey los hace a ellos que los metan al horno de fuego. Y antes de meterlos al horno de fuego, dice el rey: ¿oh sí? ¿Tú crees que tu rey es más poderoso que el mío? Súbenle al fuego 7 veces más. Este horno de fuego estaba caliente, así como la semana pasada aquí. Muy caliente. Y mira lo que dice: en ese momento Nabucodonosor se puso de pie y, sorprendido, les preguntó a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres. Cristofanía. Veo a 4 hombres. Cristofanía. ¿Qué quiere decir cristofanía? Una apariencia de Jesús en el Antiguo Testamento, aún antes de haber nacido. Está Jesús allí con ellos. Pero ¿sabes lo que me impresiona más a mí? Leave that verse up there, please, Leila. Lo que me impresiona más a mí es esto, hermano. Antes de que los jóvenes fueron tirados al horno de fuego,
leemos que los ataron de los pies, de las manos, estaban atados. Y cuando los consejeros fueron a tirarlos al horno, primero, ¿qué es lo que le pasó a los consejeros? Ellos murieron por ser chismosos. Murieron, pero ¿qué es lo que pasó dentro del fuego? Esto es lo que me impresiona a mí de esta historia. Mira lo que dice. Allí en el fuego veo a 4 hombres, dice el rey. Y luego dice, sin ataduras. Sin ataduras. En otras palabras, el fuego quemó las ataduras, pero no los tocó a ellos. Y estaban caminando dentro del horno de fuego, con desatados, hermanos. Y yo quiero decirles en esta mañana, hermano, que a veces nuestras ataduras son por falta de conocer la Escritura. Y somos atados por cosas como el pecado. El pecado trae atadura a nuestra vida. Los problemas. A personas chismosas, ustedes poco por poco están siendo atados. Y a veces, hermano, a veces tenemos que pasar por un momento en un horno de fuego para que usted se acuerde que en ese horno usted va a ser desatado. Pero nada le va a pasar a usted porque Jesús está contigo. Man, I hope you get that. I hope you understand that. Puedo quedarme en esta historia por otra hora, pero tengo que progresar. En otra porción bíblica, nomás brincamos a Daniel capítulo 6 y vemos otra historia con otro rey. El rey Darío. El rey Darío hace un decreto también. El decreto del rey Darío es: no se debe orar por 30 días. Y Daniel, un siervo de Dios, con una fe increíble, escucha de ese decreto. Y acuérdense, Daniel era uno de 4 gobernadores en este reino. Una persona alta en cuanto a conocimiento, una persona que muchos respetaban. Pero Daniel tenía una confianza en el Dios Todopoderoso. Y cuando él escuchó de este decreto, él dijo: yo no voy a parar de orar. En Daniel capítulo 6, verso 10, dice la palabra de Dios esto: cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección de Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. 3 veces al día. Y nos damos cuenta que otra vez se dieron cuenta algunos que Daniel estaba orando. Lo veían abrir las ventanas y podían ver que él estaba orando. Van con el rey Darío y le dicen al rey: rey, Daniel está desobedeciendo el decreto. Y el rey Darío tenía mucho respeto por Daniel y no quería creer eso. Pero cuando le dijeron que era verdad, el decreto también decía que el que no obedecía lo iban a tirar al foso de leones. Lo que pasó es, recogieron a Daniel, lo trajeron al rey. Y ahí estoy haciendo una historia larga muy corta, hermano.
Ahí el rey le dice a Daniel: ¿por qué haces esto? Y Daniel le dice: yo voy a orar a mi Padre Celestial, nada me va a parar. Entonces te vamos a tirar al horno de fuego, ¿verdad? Solo llevan al horno de fuego, al fuego, lo meten ahí en ese lugar, sellan la puerta de ese, no al horno de fuego, pero al foso de leones. Sellan el foso con una piedra grande, y aún el rey pone su sello, de su anillo, en esa piedra, para que todos sepan que aquí el rey hizo lo que debía de haber hecho. Y luego en Daniel capítulo 6, versos 20 al 22, la palabra de Dios dice eso: ya cerca, lleno de ansiedad, porque recuérdense, cuando Daniel fue, lo metieron al foso de leones, el rey estaba preocupado porque lo quería mucho. Y cuando se fue a su palacio, estaba contemplando qué pasará, qué va a pasar. Y dice la palabra de Dios que batalló aún de dormir esa noche. Y con ansia se levanta muy de mañana, va a ese foso y grita y dice esto, como dice la Biblia: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca de los leones. Otra cristofanía. Porque si usted se acuerda, cuando la Biblia dice ángel del Señor, eso se refiere a Jesucristo. Y Daniel dice que Dios envió a su ángel para cerrar la boca de los leones. Ahí estaba Jesucristo con Daniel. No me han hecho ningún daño, dice Daniel, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. La lección aquí no es simplemente que Daniel fue liberado del foso de los leones, pero para mí la lección es de que Daniel supo, ya sabía del decreto, ya sabía que él podía meterse en problemas. Él ya sabía que había posibilidad que si lo pescaban iba a entrar al foso de los leones. Daniel sabía algo, ¿y qué hizo? Se puso a orar. Se puso a orar. Aquí la lección es: ¿cuántos de nosotros oramos antes de que suceda algo peligroso? ¿Cuántos de nosotros estamos preparándonos para que Dios venga a librarnos de cualquier mal? Y no hay suficiente persona. La mayoría de nosotros esperamos que venga el daño, y en ese momento es cuando empezamos a orar. Pero Daniel nos enseña aquí que la oración debe de venir antes. Man, there's so much in that. Déjame terminar con esta historia. La tormenta. San Marcos capítulo 4, del 35 y el 36 dice esto: ese día al anochecer les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Esta es una historia muy popular. Muchos de ustedes ya conocen esta historia. Es más, se ha predicado aquí muchísimas veces. Pero Dios me dio algo diferente. Jesús dice que a sus discípulos que entremos al barco y vayamos al otro lado. Entonces Jesús se sube al barco y ¿qué hace? Toma una siesta. Están cruzando el mar y la Biblia dice que se encuentran con una tormenta. ¿Y qué tipo de tormenta era esta? Pues en la Biblia
se habla de dos tormentas muy feas. La primera es de Jonás, lo que sucedió con Jonás. La tormenta que vino a Jonás era una tormenta muy violenta y peligrosa. Y esa tormenta llegó por su desobediencia. Esa tormenta era tan fea que tuvieron que los que estaban en ese barco agarrar a Jonás y tirarlo al mar, porque se dieron cuenta que él era la razón que vino esa tormenta violenta. ¿Cuántos de ustedes deben de hacer algo con un amigo que está con usted? Saben que él es la razón, o ella es la razón que bien llega el pecado a su vida, pero no los quieren tirar al mar. Todavía los quieren tener cerca. Y mire, esto es muy interesante. A Jonás le llega una tormenta tan violenta por desobediencia. Pero aquí en esta historia, mira lo que sucede. Interesante. Se suben al barco porque Jesús dice: vamos al otro lado. Y la tormenta llega porque obedecieron. Wait a minute. A Jonás le llegó la tormenta por desobediencia, pero a los discípulos le llegó tormenta por obedecer. Wait a minute. Algo está mal aquí, ¿verdad? Me imagino que ellos, los discípulos, se están diciendo por ellos mismos, con ellos mismos: Dios, ni siquiera estaría en este peligro si no hubiera obedecido lo que tú me dijiste que hiciera. Me imagino que los discípulos decían: estoy tratando de hacer lo correcto, Jesús, y no soy perfecto, pero a lo menos estoy tratando de hacerlo bien. ¿Por qué me sucede esto si simplemente estoy obedeciendo? Me imagino que le dicen a Jesús: Jesús, yo tengo amigos que no son seguidores de ti y son muy malos, y tormentas como estas no le llegan a ellos. ¿Por qué a mí sí? Si estoy obedeciendo. Están en medio del mar, soplando el viento. Jesús está dormido, y van a Jesús y lo despiertan y dicen: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Aquí está el punto. Me imagino que los discípulos están diciendo: no me digas, Jesús, que estás durmiendo con todo este viento fuerte. Yo sé que tú puedes sentir el viento, Jesús. Es más, hay agua en todo el rostro tuyo. ¿Por cómo puedes estar dormido? En otras palabras, lo que los discípulos están diciendo es: Padre, ¿por qué no te preocupas de nosotros? Jesús está dormido porque Jesús sabe algo que ellos no sabían. Escuchen esto. Que solo porque tengas miedo no significa que hay peligro. ¿Por qué no están en peligro? ¿Por qué no están los discípulos en peligro? Porque Jesucristo está en el barco.
Cristo está allí con ellos. Interesante, hermanos. Este es como un tipo y sombra de lo que sucedió con los 3 jóvenes hebreos, lo que sucedió con Daniel y ahora con los discípulos. Los 3 jóvenes hebreos fueron liberados porque Jesús estaba con ellos y ellos tenían una fe increíble. Daniel fue liberado porque allí estaba Jesús con él, una fe increíble. Pero los discípulos, aunque en vivo, en carne, Jesús estaba con ellos, no había fe. What? How can that be? ¿Cómo puede suceder eso? Ellos están con Jesús, ya han visto que Jesús había hecho tantos milagros, milagro tras milagro tras milagro, y como quiera están con Jesús y no tienen fe. Todos creen que se van a morir. La pregunta para nosotros no es qué tan grande es tu tormenta, sino qué tan grande es tu Salvador. Esa es nuestra pregunta. Familia, si Jesús está en tu barco o en tu problema, aunque el viento sople, tú vas a ganar. La Biblia dice que Jesús calma la tormenta, y después de que Él calma la tormenta, mira a sus discípulos y les dice: ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Hermanos, Ciudad de Restauración, ¿dónde está su fe? No dejes que la tormenta te haga perder la compostura y actuar impulsivamente. Familia, el enemigo, escúchenme bien, el enemigo no puede destruirte, pero puede convencerte que te destruyas a ti mismo. ¿Dónde está su fe? Termino con esto. Hay otro predicador que me encanta, se llama T.D. Jakes, y él dice esto: no sabes cuánto has crecido hasta que los problemas vuelven a repetir. Wow. Hermano, Jesús quiere que sepas, ya terminé. Jesús quiere que sepas que a veces no vamos a evitar el horno de fuego, pero Él entrará contigo. Buen lugar para un amén. A veces no evitas el foso de los leones, pero Jesús entrará contigo. Van a llegar tormentas a nuestra vida, pero si Jesús vive en tu corazón, entonces Él está ahí contigo.